Por supuesto, vamos a seguir hablando del tema de Álvaro Uribe, de su renuncia, de su proceso, pero quiero preguntarle, senador Benedetti, porque usted supongo que ya lo vio, un trino que envió esta tarde el doctor Sergio Araujo, quien también es miembro del Centro Democrático. Dice Sergio Araujo. Dice: el 20 de julio, delante de mí, el senador Benedetti dijo a una prestigiosa periodista, Jaime Lombana, fue a la cárcel donde está el hijo del capataz de la finca de Uribe, con un papel en blanco, como siempre, a que firmara para llenarlo con su retractación. Lo informé al doctor Lombana. ¿Usted qué sabe de eso? De esa denuncia que hace el doctor Araujo. Primero que todo es una infidencia que él hace, pero es verdad, yo estaba comentando un chisme que me habían comentado de otro chisme, y eso es lo que se estaba comentando en ese momento. ¿Cómo le parece? Pero le parece ¿Cómo va a ser infidencia? Estamos hablando de un asunto de interés. No, la infidencia no es el tema, la infidencia es la conversación que se hace privada, como si yo me siento con usted aquí en la salita que está aquí. Yo todo lo que diga en privado lo cuento, porque acuerde que la otra vez tuvimos esa conversación aquí en privado respecto a cómo manejaron el tema de la financiación de la primera y de la segunda vuelta. No, porque eso yo lo hice público. Lo malo está es que no lo dijo en privado y nosotros ahí mismo lo contamos. Pero este señor Sergio Araujo lo pone como si estuviera descubriendo que el agua moja, porque ese era un comentario que lo sabía la periodista, lo sabía él, lo sabía todo el mundo, lo sabía todo lo que estaba en cabina, todo el mundo estaba echando ese cuento. ¿Pero cómo fue el contexto de eso? No, le repito, estábamos en una emisora, que no sé si decir el nombre porque de pronto la periodista no quiere que se diga, salimos de ahí y varias personas comentamos el hecho. O sea, era un chisme. No es infidencia, porque infidencia es violar la confianza, por eso es fidencia. Es una infidencia. Es una infidencia porque era una conversación entre supuestamente que no se podía publicar, ni se estaba haciendo absolutamente nada de eso. No es violar la confianza, ahí Sergio actuó muy honradamente. Me imagino, ¿no? Si tú crees que Sergio honrado, nos fregamos. Se han conocido una serie de grabaciones que han venido publicando varios colegas, entre ellos nuestros compañeros de Noticias RCN, del proceso, de las grabaciones que están en poder de la Corte Suprema de Justicia, de lo que fueron las interceptaciones a los diferentes personajes que están involucrados dentro de esta investigación. Y quiero preguntarles un poco la percepción que tienen ustedes hasta este momento de esas investigaciones, doctor José Obdulio Gaviria, de lo que se ha venido conociendo. Bueno, claro, no son interceptaciones, son grabaciones hechas por Monsalve. Las que hasta donde yo sé, hechas con... Se han hablado hay unas interceptaciones y hay otras que fueron grabaciones hechas por Monsalve, por la esposa de Monsalve. Y a otras personas sí ha habido interceptaciones, lo que yo he leído. O sea, lo último que ocurrió, que yo no vi ahora el noticiero, sí vi que estaban pasando algo. Monsalve es un agente de unos magistrados de la Corte que odian a Uribe y que lo tienen en la mira. Inclusive hay frases como esta, él ya siente pasos de animal grande, lo tengo cogido de... E incluso ayer trinó Jan Jury, Ernesto, algo que él no ha negado, y es que en una borrachera dijo que él lo detenía porque lo detenía. Lo metía a la cárcel incluso, dijo así. ¿A quién? A Uribe, en medio de la campaña. Yo no entiendo quién dijo que en una borrachera decía que detenía a Uribe. Jan Jury dijo que el magistrado ¿cómo es que se llama? Barceló, había dicho eso. Hasta ahora nadie lo ha contradicho, nadie lo ha negado. Y yo conozco también, eso no es infidencia, supe de buena fuente, que hay un chat en donde él afirma, Barceló afirma eso, de que ya Uribe siente pasos de animal grande con él. Y él contrató a una auxiliar de esas, o a una, no, más bien profesional, no recuerdo el nombre, creo que es de apellido Yepes, creo, que desde el propio gobierno viene siguiendo a Uribe, inclusive diciéndole a la Comisión de Acusaciones que por qué es que no procesa al presidente Uribe. Entonces estamos hablando de que el señor Monsalve ya había armado una trama con miembros de la Corte Suprema de Justicia que ya lo reconocieron y que autorizaron a este señor tener instrumentos de grabación y de video en la cárcel para que lograra cazar a un parlamentario. Le voy a decir parlamentarios que me han dicho que los llamaron a que fueran a hablar con él: Paloma Valencia, Ernesto Yanjure, Ernesto Macías, hoy presidente del Senado de la República, al abogado Jaime Lombana, al es representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada. Hernán Prada, y a mí una
amiga de Medellín me había llamado a que hablara en la cárcel con un testigo, y yo creo que es él también, estamos hablando de hace unos 3 meses. Entonces, todo esto se hizo durante la campaña. Luego inmediatamente tratan de desconcentrar completamente al jefe del partido, al fundador del partido, al jefe de campaña del presidente Duque e incluso en la propia campaña nuestra al Senado, y ahí va, esto es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de una burda manipulación de unos falsos hechos, no hechos, para crear un efecto político. En mi opinión es un efecto político que va dirigido a desestabilizar el gobierno del presidente Duque. Esto va a tener un efecto demoledor en la estructura de nuestro partido, en la estructura de nuestra bancada, en la estructura del gobierno del presidente Duque, en la forma como se va a relacionar el gobierno con el Congreso y sobre todo con las Cortes, porque obviamente hay en marcha también el propósito de una gran y profunda reforma judicial. Eso es lo que estamos viviendo. Usted me podría decir, y le juro que se lo pregunto con la mayor ingenuidad y mayor tranquilidad, que Monsalve y la Corte se pusieron de acuerdo para enredar totalmente, claro. Y además le quiero decir lo siguiente, no me vengan a mí con el cuentecito de que hay que respetar las instituciones. Pero ya termino, por favor, déjame terminar. Cuando estamos hablando de una sala en cuyo seno estuvo el cartel de la toga. A ver. Y que además no me vengan a decir que esta no es la misma corte de Ibáñez, la del gobierno de los jueces, sabiendo como lo sabemos, los que conocemos bien el sistema, que la corte se ha venido reproduciendo de la siguiente manera, nombrando corte que y que el magistrado que sale nombra al que lo reemplaza. Continuamos en Voces RCN. 7 de la noche, 36 minutos, seguimos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando Ángela Ospina, Silvio Ushán, el senador Armando Benedetti y el senador José Obdulio Gaviria, quien pide la palabra. Y quería complementar lo dicho anteriormente. En el complot también participan periodistas connotadísimos y siempre tienen la información precisa y anterior, inclusive se equivocan. Por ejemplo, creyeron que el amigo de Benedetti, el doctor Jaime Lombana, iba a caer en la trampa, y entonces le anunciaron como que hubiera caído, pero no se dejó grabar. Lo que pasa es que aparece al fondo en la grabación, según me dicen los que han visto el video, y además anuncian con 8 días de anticipación el llamamiento a indagatoria a nada menos que el jefe del partido de gobierno a partir del 7 de agosto, y el que impulsó la formación de la actual mayoría en el Congreso. Es que estamos hablando del personaje más importante de la historia de Colombia como colombiano, porque Bolívar no lo era, no era propiamente oriundo de este país. Estamos hablando del hombre a quien los colombianos consideran hoy un ídolo nacional y un líder de la nación colombiana. Ay, sí, perdón, estamos hablando de un personaje que ha hecho historia y que hay que interrumpirla a toda costa, y que hay un propósito, hay un designio. Yo simplemente quiero hacer como 2 anotaciones. A mí me parece que, digamos, el ídolo después de Bolívar, yo creo que pues habría que someterlo por lo menos a una votación popular, a ver quién consideramos que es el gran colombiano. Pero eso es una cuestión subjetiva. Para hablar de cosas, digamos, realmente, o de ceñirnos a los hechos, yo creo que uno no puede hablar de un complot cuando esta investigación es el resultado de una denuncia del presidente Uribe contra Iván Cepeda. Yo no estoy defendiendo a Iván Cepeda, no tengo que entró en 21 ocasiones a hablar con Monsalve. No, pero yo creo que hay que tener un poquito de respeto con la audiencia, porque yo creo que esto tiene que ser interesante para los oyentes. Esto no puede ser un enfrentamiento personal y una defensa apasionada, sino tiene que ser también ilustrativo para los oyentes. Yo creo que es importante devolvernos al 2014, y lo que origina esta investigación es que el expresidente Uribe interpuso una demanda ante la justicia contra el senador Cepeda, acusándolo de manipular los testigos en un juicio político que se le hizo a él por temas de paramilitarismo.
Ahora, uno no puede acudir a la justicia en un caso, pero condenar a la justicia cuando se le voltea y le dice, no señor, yo precluyo esta investigación porque quien aparentemente, digo bien aparentemente por respeto al Estado de Derecho y la presunción de inocencia, quien aparentemente hizo esa manipulación fue otro. Entonces uno no puede confiar en la justicia para denunciar, pero desconfiar de la justicia cuando el denunciado es uno. Me parece que hay que ser coherentes también en las posturas, porque uno no puede utilizar las cosas como le venga el viento el día de mañana. Mire, se ha repetido 10 veces, uno no puede. Vea, si alguien sabe debatir soy yo. Y pues conserva, no me parece porque usted está aburriendo la capacidad de usted está aburriendo a los oyentes. No los estoy aburriendo, al contrario. Palmoteando encima de la mesa. Y si uno no palmotea en la mesa en una cabina. Claro que puede palmotear, mire, Sí, usted deje de dar órdenes de no se puede. Lo que se Yo puede no es lo estoy que dando diga órdenes, yo el sugiero. director. Y él pone las reglas. Y mientras las reglas estén más o menos cubiertas, él nos deja participar. Eso es lo que ocurre. Pero aquí, supongamos la teoría suya, vosotros. El señor Monsalve se pone de acuerdo con el señor Barceló. ¿Para qué? O sea, ¿quién está detrás de eso? Y si está alguien detrás de eso, ¿para qué? O sea, ¿para qué dos personas se van? No, vamos a fregar mañana a Duque y a Uribe porque nos dio la gana de fregarlo. Como si fuera fácil fregar al presidente Uribe. Como si fuera una cosa de deporte. No. Hay informaciones internacionales que coadyuvan lo que está pasando. Entonces eso es lo que yo le digo. Yo no se lo digo ni retándolo, ni mostrándole los dientes, nada, sino que yo quisiera también explicarlo cuando ustedes tienen esa argumentación, porque yo me voy de aquí al programa y digo, bueno, ¿y estos señores por qué habrán dicho esa vaina? ¿Será que saben algo más que yo no sé? Eso es lo que yo quisiera que nos explicaran hoy. Senador Gaviria. A finales del año 2009, titular del periódico El Tiempo en primera página, José Obdulio Gaviria afirma que la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en un partido de oposición. Y me parece incluso... Son los mismos ahora, acuérdate que ellos duran 8 años, o sea que de aquí para acá todos se fueron. Estamos hablando de una Corte que se ha ido reproduciendo de la manera que le he dicho, por esporas. Entonces, desde esa época hay un gran enfrentamiento conceptual, doctrinal, del presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Inclusive le recuerdo algunos discursos. El discurso sobre los motivos altruistas que mueven a los miembros de las FARC para que su delito sea considerado rebelión y delito político versus la motivación que mueve a las AUC paramilitares para impedir o no aceptar la fórmula de delitos políticos. Esos fueron enfrentamientos terribles, usted lo sabe muy bien. Y seguido ha continuado habiendo siempre una gran confrontación. Conmigo sí que la ha habido. Inclusive Ibáñez me denunció 3 veces. El señor Jaime Arrubla fue ante el presidente de la República y le llevaba mis artículos de prensa, diciéndole que es que mientras yo me mantuviera amistad o cercanía con una persona como yo, no podía haber acuerdos entre el gobierno y la Corte. ¿Y acuerdos de qué, además? Aquí estamos hablando de que Monsalve ha sido utilizado principalmente por un senador de la República, quien lo ha visitado en 21 ocasiones. No sé si sabía eso. No sabía. Bueno, se lo informo. Pero usted puede decir que Barceló es hijo de eso que tú me estás hablando del 2009. Barceló es el operador de esto. No, pero digo, y además habla con los periodistas y les informa es hijo lo que de va a hacer. 2009. Y además lo abre para obstruir concretamente el desarrollo de una campaña política. Primero, la nuestra, para el Congreso de la República. Había que ver, presidente, entonces nos encontramos en tal parte. No puedo porque me toca ir a la Corte. ¿Cómo le parece? A mí mismo yo ya les mandé decir con mi abogado, le dije, yo estoy en campaña para la reelección, yo me voy a hacer reelegir, yo no puedo ir permanentemente a hacer declaraciones. Entonces, ese enfrentamiento es un enfrentamiento político, un enfrentamiento de contenido político, un enfrentamiento que incluye acciones de enemigos políticos de Uribe en la propia Corte, sobre todo ciertos funcionarios que ya están denunciados por la misma prensa que nos oye a nosotros, diciendo, fulana de tal, yo no me acuerdo el nombre completo, es una mujer de activismo político cercano al colectivo de abogados, tiene la misma línea política, es la que ha estado llamando, por ejemplo, es la que tomó la declaración de Ariza, el que dicen que yo maté, luego insinúan que yo mato personajes. Estamos hablando de una Corte que se involucró de una manera
absurda, terrible en la política colombiana, en los resultados de la política colombiana. De eso estamos hablando. A mí no me cabe en la cabeza que un magistrado X o Y se ponga de acuerdo con una clase de ese testigo, porque ese testigo no es Bueno, cualquier a uno no le caben en la cabeza, pero después de haber tenido algo como el cartel de la toga, ¿a quién le cabía en la cabeza que pasara lo del cartel de la toga? A si usted me nadie. puede mirar desde aquí, del presidente Uribe hasta ahora, yo no sé, no sé qué haya. Yo veo que usted tiene mala memoria, le voy a contar. No, páreme, no, le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una ¿Quién fue pregunta. el gran defensor de las posiciones de la Corte en la discusión que usted y yo hacíamos, y el doctor Roy Barreras, ustedes en una posición, nosotros en otra, frente a la reforma a la justicia primero y a al equilibrio de poderes? Era el señor Bustos. Y usted se acuerda que en ese caso valiente intervención de la doctora Claudia López le dijo, No, "Señor, y la ¿usted qué nuestra, está haciendo?". yo fui el que llegué adelante el tribunal para que lo juzgaran a ellos, que después terminó la misma Corte Constitucional tumbándolo. Y que quede claro, Benedetti, que está hablando José Obdulio, no el presidente Uribe, que el presidente Uribe piensa muy distinto a mí y se refiere muy distinto a mí frente a esas personas. Sé, pero a lo que yo voy, a la división de poderes, a lo que yo voy hasta ahora, palabra el senador Benedetti en torno a estas declaraciones que entregó esta semana el presidente electo Iván Duque frente al proceso que se sigue en la Corte en contra del senador Uribe. Senador Benedetti. Bueno, yo recojo un poco las palabras de Silvia en el sentido de que sí ha debido pronunciarse a favor, porque el presidente Uribe es su protector, su hacedor, y si hubiera hecho lo contrario, yo estoy de acuerdo con Silvia, hubiera quedado como un traidor. Donde yo creo que de pronto se le fue un poquitico la mano, en el sentido de olvidar que el sector judicial es su contrapeso de un presidente electo, al mismo tiempo que de alguna forma le estaba juzgando si era bien o mal lo que estaban haciendo, y él no podía hacer eso, porque el presidente Oye, qué barbaridad la que dijo usted. Pues estaba absolviendo. No, ahí está el audio. Él está diciendo que él tal cosa. El Poder Judicial es el contrapeso del Ejecutivo, ¿no? Hay colaboración armónica, incluso es obligación constitucional. Es el contrapeso, por eso son tres. Eso. Con el legislativo, bueno, es el contrapeso. Yo sé que tú sabes más, y eres más alemán y más francés y tal, pero es el contrapeso, y tenía que respetar al Poder Judicial, y lo trató como si no estuviera al mismo nivel, y repito, el señor terminó absolviendo o juzgando cuando ese no era una materia de él. Eso es lo que yo opino de eso. Senador Gaviria. Bueno, primero que todo le recuerdo a Benedetti que él todavía no es ejecutivo, además. No, y entonces no tiene electo. No le dieron la credencial. ¿La credencial es qué? Sí, pero es presidente electo. Por eso que tiene unas condiciones para hablar mucho. Bueno, para no hablar mucho esto, que yo creo que no merece mucho comentario. Yo diría simplemente que el comunicado es impecable, es inteligentísimo. Parece una medición no solamente muy racional, sino matemática. ¿Tú ayudaste a escribirlo? No lo escribí yo, hubiera querido. Dije que si ayudaste. Presidente, ténganme en cuenta para ayudarle a escribir cosas tan inteligentes y bellas como las que escribió. Yo no sería tan inteligente, pero trataría de ponerle el mismo espíritu de selección de las palabras. Bueno, quiero preguntarles también por una afirmación que esta semana, en medio de la serie de trinos que ha enviado el expresidente Uribe, se refirió a la posibilidad de que el servicio de inteligencia británico, el No, eso no fue el presidente Uribe. Fue el tiempo. Lo escribió en su cuenta de Por eso. Twitter. Yo se lo vi en su cuenta en un video que subieron anoche. Por eso, pero que la el cuenta de periódico Twitter, El Tiempo ayer lo dijo. Pero el presidente en su cuenta de Twitter se refería a esa lo que dijo el periódico El Tiempo. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ha escrito en su cuenta de Twitter también el presidente Juan Manuel Santos. Me han dicho que están diciendo que la inteligencia británica, específicamente el M16, donde trabaja James Bond, está confabulado con el presidente de la República. Me parece una afirmación estrambótica y un irrespeto con el gobierno británico. ¿Cabe esa posibilidad, senador Gaviria? Estoy diciéndole que el periódico El Tiempo dijo eso ayer. Ya se explicó que el montaje no incluía ese tipo de intervenciones, que las intervenciones son todas criollas, que ese aparato que tiene el señor en la mano, en un reloj. Como el de James Bond o como varios otros, o Dick Tracy era el que tenía el primer reloj sonoro. Para poner en contexto, Monsalve
según lo que se conoce, tendría un reloj y habría grabado esas reuniones, ¿no? Era parte de todo ese andamiaje creado por la Corte. ¿Sabe cómo dijo Santos cuando supo que la Corte se había vuelto contra Uribe, como esas fieras raras que muerden en el momento en que han sido atacadas, que en el caso de Cepeda? Entonces dijo, feliz, con sonrisa, no quisiera estar en los zapatos de Uribe. ¿Y usted quién le dijo eso, doctor José Obdulio? El doctor Santos, en febrero del año pasado, búsquelo, Benedetti, y verá que me encuentra la... Yo no sé buscar bien, yo no soy milenia para esa vaina de todo. Entonces alguien dirá, pero es que mejor, porque no son amigos los politiqueros, porque no hay mermelada, todo ese poco de pendeja que dicen, es peor que sean amigos de Sobancaria, es peor que sean amigos de la ANTI, eso sí que es peor todavía. Senador Gaviria. A Benedetti le gustan los ministros que no sepan nada de nada, y que vayan al Congreso a hacer negocios, como los que ya están... Y esto no va a ser negocios, fiscales. eso para los jefes. Estos no van a hacer negocios, se lo garantizo, y es una composición extraordinaria, es la excelencia. La palabra es la excelencia, entronizándose en el ejercicio del poder público y en el servicio público. Más que yo estoy muy convencido de que nos están dando una gran herramienta para apoyar por la vía del control político favorable, en este caso, desde el Congreso, a un gran gobierno. Pero, senador Gaviria, ¿no será que les falta algo de la experiencia política, la que sí tienen en la técnica? Ay, Dios mío, qué pereza esa experiencia política que tenían todos los ministros de Santos. Pero entonces, yo lo que creo es que ¿para qué se ponen estamos hablando de gente muy inteligente, muy conocedora de su, digamos, de las destrezas que requiere cada uno de sus ministerios. Sin ánimo de molestar, y además, ¿en qué ha sido inteligente Botero? Yo, por ejemplo, le he leído algunas cosas a usted, puedo suponer que es inteligente, que es preparado, pero ¿qué ha escrito? ¿Qué ha dicho? Hombre, no, yo pregunto, le estoy preguntando, pero tú ¿por qué no respetas la ignorancia? Te estoy preguntando con la ignorancia, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo inteligente que hizo el señor? Lo que pasa es que la ignorancia hay que respetarla cuando no es supina. No, hombre, no diga, usted siempre anda hablando peyorativamente, deja hablar con tantos adjetivos. Me dijiste que por qué no respeto a la ignorancia. Por ejemplo, acabo de decir que usted es inteligente y se pone bravo. No, y además no estoy bravo, pero quiero decir esto. Este gabinete es de una calificación tal que podría evidentemente hoy uno prever que el programa de gobierno, que es además extraordinario, programa de libertades económicas, programa de libertades públicas en general, un programa liberal en el sentido estricto de la palabra, se va a cumplir a cabalidad. Y vamos a tener además unos grandes aliados en Sudamérica, cosa que no tuvo el presidente Uribe, porque el presidente Uribe tuvo 7 gobiernos del Foro de Sao Paulo. El presidente Duque va a tener aliados como Macri, va a tener aliados como Piñera, va a tener aliados como el presidente de Perú, va a tener aliados como el presidente de Paraguay, que se posesiona pronto, el gobierno de Brasil. Lástima las dificultades, más que dificultades, el oprobioso estado de cosas de Venezuela, que eso sí nos quita posibilidades de crecimiento en 1 o 2 puntos del Producto Interno Bruto, pero bueno, en fin, que yo creo que todo se va alineando para un gran gobierno con estos grandes ministros. Ahora, si me perdona, dice que muchos han trabajado en el sector público. Yo no los he visto desde el sector público. Son empleados, han sido empleados de los gremios. Los gremios tienen unos intereses en rebaja de impuestos. Por ejemplo, solamente con uno pensar en reforma tributaria de seguir bajando el impuesto de renta o a las empresas o ampliando la base para que no paguen las personas jurídicas y sí las personas naturales, solamente con eso. Mire, usted me habla de Carrasquilla, es que aquí lo que tienen que cumplir es el programa por el que fueron elegidos el presidente Duque. Cuando yo vi que nombraron a Carrasquilla, un poco de tipo que habían votado, decir nosotros qué hicimos, y eso se le advirtió. Por ejemplo, el señor Carrasquilla cogió y quitó la mesada 14, va a ver quién le gusta eso. Se cogieron y ampliaron las horas extras de 6 a, en esa época, 10 de la noche. ¿A quién le servía eso? Al Éxito, a la Olímpica, Carulla, no sé qué, que eran los únicos que estaban abiertos. La inercia de la gestión de Carrasquilla todavía la que mantiene viva esta economía. Todavía a la hora que le dicen a uno, todavía a la hora que dicen, no, mire, reduzcan impuestos a los ricos, dele más insumos y tal, que eso va a subir el empleo.
Nunca no hay un solo indicador en este país que te muestren a ti de eso para que haya subido el empleo y haya bajado el desempleo. Entonces lo que vamos a ver es que estas personas van a representar a los ricos, no están representando a nadie, la gente que votó. A mí de verdad que esa bobada de representar al rico contra el pobre, de verdad. Entonces si eso aquí y entonces lo de la ANTI, ¿quiénes son? ¿Quiénes son que son? A ver, ¿qué hace el señor de Fernalco? ¿Qué hace el señor está utilizando de una manera empírica un lenguaje clasista absolutamente pasado de moda y que está demostrado hoy en cualquier país del mundo que no puede guiar la política económica. Yo quisiera que el conductor grabara esta palabra para que veas tú las caras cuando empiece la primera reforma tributaria, cuando empiece la primera reforma del Ministerio de Salud, cuando empiece la primera reforma en vivienda. Cuando empiece la primera reforma, ustedes en el Congreso verán qué votan o qué no votan, cómo la ponen o cómo no la ponen. El lenguaje de Benedetti es el que tiene calculando al Fondo Monetario Internacional que aquí al ladito van a tener una inflación de 1.000.000% y que tiene el dólar hoy a 4 millones de bolívares por dólar. Eso, tú todavía sigues con el castrochavismo. ¿Qué es la vaina? No, eso se llama el gobierno de los pobres contra los ricos. Ni nada de esas cosas. Miren, nosotros lo que estamos hablando es que hay que generar riqueza, oportunidades. Tú me pones a mi ejemplo de Venezuela con el tema ese del dólar. Y yo te pongo el ejemplo de que Colombia está entre los 10 países más desiguales del mundo. Solamente nos gana Haití. No, los dos más iguales son Venezuela y Cuba. Con base en que los ricos Pero yo no entiendo cómo somos uno de los más desiguales y ingresamos a la OCDE porque tenemos otros niveles. Por favor, déjenme que me interrumpieron. Aquí hay riqueza, pero para unos poquitos. Tú me estás diciendo como si el gobierno de los ricos hubiera sido la berraquera para que todo el mundo tuviera más que comprar. No, señor, usted es un país desigual. Se va a rebajar impuestos a la producción, se va a rebajar impuestos al emprendimiento, se va a desregular, se va a permitir que mucha gente se enriquezca. Que supuestamente la plata con ello haya empleo, haya producción, haya bienes y servicios. Y usted, si le gusta mucho el sistema contrario, le hago un reto bien pueda vaya a vivir a Venezuela. Le hago un reto especial. Yo quisiera que usted me mostrara un indicador de que cuando le han bajado impuestos a los ricos para que supuestamente empleen. Pero si eso es la curva de Laffer, esa se la sabe cualquier político que tenga conocimiento de la sabe solo la derecha de los ricos. Pero la curva de Laffer la aplicó Reagan con el mayor de los éxitos. Permítame un segundo. Usted no sabe qué es la curva de Laffer. Sí, lo viste esos bandidos. Y ha votado todo allá lo viste en Estados Unidos. No, a mí lo que me parece lamentable es que, digamos, este discurso parece que estuvimos en 1970. Yo creo que algo ha evolucionado el mundo y hemos aprendido que hay que generar... no hay que mirar con desconfianza y con sospecha precisamente a uno porque es del sector público o al otro porque es del sector privado. Ninguno es ningún santo, ni el uno ni el otro. Lo que tenemos que generar son dinámicas de colaboración. Por ejemplo, y yo puedo citar un ejemplo de colaboración fructífera, por ejemplo, los APPs, las obras por impuestos. Eso no es otra cosa que poner al sector privado y al sector público a trabajar para el mismo lado. Y yo creo que hay que hacerlo con transparencia, con todas las garantías, pero hacia allá nos tenemos que mover porque jalando cada uno para su lado no estamos llegando a ninguna parte. La generación de riqueza no está en el sector público, está en el sector privado, pero los errores y las imperfecciones del mercado es lo que tiene que corregir el sector privado. Entonces yo creo que hay que abrir espacios de generación de confianza. Por supuesto transparentes, por supuesto vigilados, pero no podemos tener un discurso trasnochado de 1970 pensando que todo lo que es privado es corrupto o todo lo que es público es corrupto. Yo no he dicho que sea corrupto, no. O que corrompe, digamos, el ejercicio del poder. Yo lo que he dicho es que viene a favorecer los intereses de uno poquito. Yo creo que eso sí lo van a hacer. Hay gente bien intencionada. Lo vienen haciendo desde el sector privado, favoreciendo solamente a los bancos, por ejemplo. Bueno, como eso es futurología, Es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Como hacen los bancos. Como hacen los bancos. 8 de la noche. Alguien puede decir que un banco te ayuda a ti. Senador Armando Benedetti, Silvio Duchamp, Ángela Ospina, senador José Obdulio Gaviria, gracias por habernos acompañado esta noche en Voces RCN y a ustedes, por supuesto, por estar en la sintonía. Nos reencontramos mañana a partir de las 6 de la tarde. Ya viene Líderes RCN, sigan aquí en la programación. Esto es RCN Radio, nuestra radio.